Ocurrió un 7 de abril de 1823. Entran en España los 100.000 hijos de San Luis. Esta invasión se produce durante el llamado Trienio Liberal, un periodo que comienza en 1820, tras el pronunciamiento de Rafael de Riego en las Cabezas de San Juan. Durante este periodo se vuelve a instaurar la Constitución de 1812, derogada por Fernando VII. Se instaura un gobierno parlamentario de corte liberal muy similar al existente en Inglaterra. Señalar cabe que estos pronunciamientos liberales recibían financiación inglesa, puesto que buscaban un equilibrio en Europa con respecto a su posición. Ellos eran el único país con monarquía parlamentaria y temían que el resto de Europa, absolutista en aquel momento, se aliara en su contra. El gobierno liberal impuesto en España provocó dos cosas. Uno, que el rey Felón conspirase para recuperar el poder absoluto utilizando la recién creada Santa Alianza, fundada por el Imperio Austríaco, Prusia y Rusia, y a la cual se dice que envió una petición de ayuda. Y dos, que esas mismas potencias de la Santa Alianza vieran en España una deriva revolucionaria, un reflejo de lo que había ocurrido en Francia a finales del siglo XVIII y que llevó a la revolución y posterior desestabilización de Europa. Ambos puntos fueron tratados en el Congreso de Verona de 1822, según la mayoría de historiadores. Y se decidió una intervención militar financiada entre todos y ejecutada por Francia, cuya monarquía absoluta había sido recién instaurada por los vencedores de Napoleón. En enero de 1823, Luis XVIII, restaurado en el trono de Francia, anunciaba la formación de un poderoso ejército comandado por su sobrino y primo de Fernando VII, Luis Antonio de Francia, el duque de Angulema, que será conocido como los 100.000 hijos de San Luis. Como es lógico, no hubo referencias a la Santa Alianza en la proclama que el duque de Angulema dirigió a los españoles desde su cuartel general en Bayona el 2 de abril de 1823, justo antes de iniciar la invasión. Prueba de que quizás no se debía a los acuerdos de la Santa Alianza, sino como respuesta del primero de los Borbones a las peticiones de ayuda de un primo en apuros, reeditando así en la práctica el famoso pacto de familia que había existido desde Felipe V entre los Borbones de Francia y España. No se sabe realmente el número de efectivos de los 100.000 hijos de San Luis. Se barajan cifras de entre 95.000 soldados o unos 70.000. De todas formas, era una cifra nada despreciable y un ejército inmenso según la documentación conservada de numerosos testigos. Su misión era únicamente la de devolver a Fernando VII todos los poderes del trono español. Se planteó una campaña rápida y directa con ese único objetivo. El ejército francés no quería sorpresas. Al cruzar la frontera por Irún no sabían lo que se iban a encontrar. Temían las guerrillas y todo lo que recordaban de la guerra en la península ocurrida apenas 10 años antes. Pero esta vez todo era diferente. Existían tropas afectas a Fernando VII que les ayudaron en todo. Incluso parte de la población española le resultó indiferente su presencia o incluso la apoyaron. Así, con pequeños focos de resistencia de las milicias nacionales, lograron llegar desde los Pirineos a Madrid en poco menos de 2 meses. Parte del ejército francés realizó una campaña por el norte, haciendo retroceder a los liberales y sus milicias hasta Galicia, concretamente las ciudades de Vigo y Coruña. Y la otra parte, con Angulema al frente, el 20 de agosto estaban sitiando Cádiz, de nuevo bastión de los defensores de la Constitución y en donde se habían refugiado los liberales fugados de Madrid, arrastrando con ellos a Fernando VII tras escapear también de Sevilla. El 31 de agosto ocurrió en este sitio la única batalla reseñable del conflicto, la Batalla del Trocadero.
en la que 30.000 franceses se enfrentaron a 1.700 españoles, siendo estos derrotados tras un ataque sorpresa francés a bayoneta. Esta batalla fue muy recordada durante todo el siglo XIX en Francia, puesto que significaba, como dijo Chateaubriand, por aplastar a los españoles en un paso, por tener éxito donde Bonaparte fracasó, por triunfar en la misma tierra donde los ejércitos de aquel gran hombre sufrieron la adversidad, por hacer en 6 meses lo que él no pudo hacer en 7 años. Esto es una gran maravilla. Vamos, que el Trocadero fue la revancha francesa tras la Guerra de Independencia y aún hoy una de las principales plazas de París lleva su nombre, aunque tuvo mejores días, por ejemplo durante la Exposición Universal de 1889, donde se levantó el palacio principal de la Expo, que llevaba el nombre de Palacio del Trocadero, para hacer hincapié en aquella victoria. Y poco más se pudo hacer en Cádiz. El rey fue enviado junto a Angulema y aunque trataron de aguantar una serie de bombardeos sobre la ciudad, hizo que finalmente capitulara tras 23 días de asedio. También capitularon en aquel verano San Sebastián, Vigo y Coruña. Las actas de capitulación de estas plazas fueron muy benévolas y se respetó la vida de prácticamente todos los milicianos y sus oficiales, que regresaron a sus hogares. Una vez terminada la campaña, el rey de Francia avisó a Fernando que moderara su gobierno y se controlase con sus súbditos, así como que respetase las actas de capitulación obtenidas por su ejército, en las cuales se garantizaba la vida de la mayoría de militares y políticos liberales. Fernando VII, tras recuperar sus poderes, persiguió a muchos de aquellos que se habían enfrentado a él. Algunos marcharon al exilio, otros vivieron más o menos tranquilos y otros serían perseguidos y ejecutados. Abolió nuevamente la Constitución de 1812, aquella que había jurado por 2 veces, dando paso a un periodo absolutista que duraría hasta su muerte en 1833, conocido como la década ominosa.